Bien, seguimos hablando del tipo de poemas que llamamos romances. Hemos dicho que fueron la forma de poesía más popular en la Edad Media. Un detalle que no mencioné en la presentación pasada es que eh, el castellano como una lengua diferente del latín solo aparece alrededor del siglo X. Hay algunos manuscritos, algunos documentos de esa época donde ya es posible identificar un tipo de latín que se parece mucho a lo que con el tiempo conoceríamos como el castellano. De hecho, estos romances que estamos estudiando ya están actualizados, han sido adaptados con el tiempo. Si buscamos sus versiones originales, hay algunas palabras que no se escribían de cierto modo. Por ejemplo, la letra H no existía, entonces era la letra F. Y entonces no decían, por ejemplo, hablar, sino fablar. Pero con el tiempo esos sonidos han evolucionado y aparece la H como una letra del castellano. Aparece entonces el castellano alrededor del siglo X y con la popularización de este dialecto derivado del latín aparecen los romances, que en la Edad Media además cumplían una función muy importante porque eran el equivalente de lo que hoy en día serían los noticieros o incluso las redes sociales. Los romances eran poemas o canciones fácilmente memorizables, que podían ser adaptados, que podían ser alargados, y a través de esos poemas, de esas creaciones populares, muchas veces colectivas, se transmitían también las noticias de los principales eventos en la comunidad o en comunidades vecinas. Ahí vienen los trovadores, esas personas que van llevando noticias por medio de canciones. Entonces, seguimos con los romances y hoy vamos a analizar un romance que se conoce como Romance del Conde Arnaldos. Empecemos por leerlo completo. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Yendo a buscar la caza para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, jarcias de oro torsal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hacia amainar. Las aves que van volando al mastil quieren posar, los peces que andan al fondo, arriba los hace andar. Allí habló el infante Arnaldos, bien oirés lo que dirá. Por tu vida el marinero, dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Bueno, ya hemos mencionado las 8 sílabas y la rima en los versos pares. Empecemos por mirar la rima. Noten la palabra al final del segundo verso, la palabra mar, es decir, es una palabra aguda, es la letra A. Bueno, aguda porque es de una sola sílaba, pero entonces en adelante la rima va a ser con una letra A entonada al final. Mar, Juan, cebar, llegar, dorsal, coral, cantar, amainar, posar, andar, dirá, cantar, dar, va. Ahora, hemos mencionado que cada verso debe tener 8 sílabas, pero aquí hay algo curioso, y es que las sílabas pares en realidad tienen 7. Sobre las aguas del mar. 7 sílabas. Sobre las aguas del mar. Pero como habíamos mencionado en una lección anterior, si el verso es agudo, si tiene su acento en la última sílaba,
En el cómputo silábico agregamos una sílaba, es como lo que llamaríamos el eco. Entonces, aunque tiene 7 sílabas por ser aguda, tiene realmente 8 sílabas. Es decir, sigue cumpliendo con las características del romance. Los versos pares, sí, todos ellos, creo, tienen las 8 sílabas. ¿Quién hubiera tal ventura? 8. ¿Cómo hubo el conde Arnaldos? 8. Yendo a buscar la casa. 8. Ahí hay una cesura para poder que se ajusten las sílabas. Vio venir una galera. 8, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, 8 sílabas por verso, rima asonante en los versos pares. Ya dejamos ese aspecto formal y vamos a mirar un poco ya el contenido del poema, que es muy interesante. Quien hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, quien tuviera la suerte sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan. Es decir, el que canta, la persona que nos está contando esta historia, porque este también podría considerarse un poema narrativo, está diciendo que el conde Arnaldos tuvo una gran suerte. Aquí la palabra aventura se asocia con la buena suerte. Y aquí noten lo interesante del verbo haber. En inglés, el verbo to have es equivalente de tener. Y en español, en la antigüedad, haber también era equivalente de tener. Es decir, quien tuviera la suerte que tuvo este hombre en cierto momento. Y obviamente el momento es muy especial. La mañana de San Juan es un día muy especial del año, es el solsticio de verano, es el día más largo del año, cuando más luz del sol hay, y está asociado con una serie de tradiciones religiosas, mágicas. Es un momento muy especial del año. Y en ese año al conde Arnaldos le ocurrió algo muy interesante. Noten que el conde Arnaldos representa la nobleza, es un título de nobleza, así como hay un duque, un príncipe. El conde es una persona que pertenece a las clases altas, que tiene mucha riqueza y son las personas más privilegiadas de esa sociedad medieval. Y en esa mañana de San Juan, el conde Arnaldos, yendo a buscar la casa para su falcón cebar, falcón, noten lo que mencionábamos de la letra F y la letra H, es la expresión antigua de la palabra halcón, es decir, es un tipo de diversión muy propio de la nobleza, se llama cetrería, y es el uso de ciertas aves rapaces, particularmente el halcón, para la cacería. Es un arte muy, digamos, sofisticado para la época de este poema. Y el conde estaba dedicado a esas artes sofisticadas, a ese lujo de su clase, cuando vio venir un barco que se acercaba a la tierra. Ahí tenemos una ilustración muy, muy apropiada para este poema. Él está en la orilla, ve acercarse una embarcación, pero no es cualquier tipo de embarcación. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar, las velas trae de seda, jarcias de oro torsal. ¿Qué barco es ese que entonces trae velas de seda? Ya habíamos mencionado la importancia que en la Edad Media se le daba a la seda, esa tela tan delicada y también tan lujosa. Y esta es una embarcación cuyas velas son de seda, parece que no es muy práctico, y también tiene algunas partes de oro. Es decir, ya ahí empieza el elemento mágico, el elemento misterioso que le está dando a esta aparición un sentido que trasciende lo normal. Las velas serían de lona en un barco común, pero este es un barco que no es común. Áncoras tiene de plata, las áncoras, recuerden, son las anclas, y la palabra anchor es mucho más parecida a la palabra en inglés. Para esa pieza de metal que se arroja en el fondo, cerca de los puertos, para evitar que las embarcaciones deriven, se vayan sin control. Tablas de fino coral
marinero que la guía diciendo viene un cantar, es decir, la persona que va en esa embarcación está cantando algo. Y aquí entramos entonces en una parte muy interesante porque ese cantar, eso que está diciendo el marinero, tiene unas características muy interesantes. Dice, diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma. Es decir, las palabras del marinero eran capaces de apaciguar el mar. Los vientos hace amainar. Las solas palabras del marinero eran capaces de hacer que el viento también perdiera su furia y fuera un viento mucho más tranquilo. Y no solo eso, ese cantar también, las aves que van volando al mástil vienen posar, es decir, esa canción hace que las aves obedezcan y se tranquilicen y se posen en el mástil, ahí las vemos en el dibujo. Las gaviotas de color blanco están allí atraídas por el canto del marinero. Los peces que andan al fondo, arriba los hace andar. También del fondo del mar salen los peces a escuchar el canto de este hombre. Obviamente se trata entonces de un canto de poderes extraordinarios que también al conde le sorprendería muchísimo y que quizá el primer impulso sería, bueno, ¿de dónde viene ese poder? ¿Cuál es el poder de esa canción que está cantando el marinero? Y entonces aquí viene la reacción del conde. Allí habló el infante Arnaldos. En la versión que está en el libro simplemente dice, allí habló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida, hay unas comillas, es un diálogo, por tu vida el marinero, dígasme ahora ese cantar. Obviamente, si esta canción, esto que está diciendo el marinero, tiene tantos poderes sobre la naturaleza, sobre las aves, sobre los peces, sobre el mar, sobre el viento, es una canción que vale la pena conocer. Y entonces le está pidiendo al marinero que se la enseñe. Enséñame esa canción porque quiero tener ese poder. Al conde y a sus asistentes les ha tomado mucho tiempo domesticar un halcón y resulta que este hombre va tranquilamente cantando una canción que no solo domestica el halcón, sino todas las aves y los elementos de la naturaleza. Y entonces la respuesta del marinero es, respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Es decir, la única manera para que el conde pueda saber y aprender esa canción es irse con el marinero en su embarcación. Es muy interesante esto y tiene una cantidad de trasfondos religiosos. El viento que se calma, las aguas que se tranquilizan, tienen una relación directa con una escena del Evangelio en la cual los, los apóstoles, que eran pescadores, estaban muy asustados con el mar que estaba agitado y Cristo, que estaba dormido, lo despiertan y él los tranquiliza y les dice que si están asustados es porque no tienen fe. Ese fue el tema de un evangelio que recientemente leyó el Papa en Roma frente a una plaza de San Pedro completamente vacía, en una ceremonia muy interesante cuya intención era orar para que cesen los daños y las tragedias que está generando eh, esta pandemia que estamos viviendo y que nos ha afectado la vida a todos hoy en día. Entonces hay un trasfondo religioso, la figura de Cristo hablando a sus apóstoles. Y queda en cierto modo confirmado ese fondo religioso del poema cuando dice yo no digo mi canción sino a quien conmigo va. Era una invitación que Cristo hacía constantemente, es déjalo todo, y dejarlo todo supone abandonar el lujo, la posición social, la riqueza, y es la única manera para que el conde pueda realmente aprender o acceder a ese conocimiento y a ese poder que está representando la canción del marinero. Eh, el tema es claro, si queremos adquirir un conocimiento, si queremos acceder a algo de valor, es muy seguro que tengamos que pagar un precio.
Aquí el precio que tiene que pagar el conde es el de su riqueza y su posición social. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuál fue la decisión del conde? ¿Decidió quedarse en tierra, despedirse del marinero o decidió abandonarlo todo e irse con el marinero para poder aprender esa canción? Y yo creo que la respuesta a esto está en los primeros versos, cuando el poeta dice, ¿quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar? Es decir, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan. Es decir, si estamos envidiando la suerte del conde, es porque el conde realmente se embarcó. Por eso la suerte de él está asociada con el espacio del mar, sobre las aguas del mar. Dejó atrás sus comodidades, su riqueza, su posición social, por un bien que consideraba superior. Si recuerdan la lectura que hicimos de El etnógrafo de Jorge Luis Borges, es muy posible que encuentren una relación, porque Fred se va a vivir con los indígenas, los maestros le revelan un secreto, pero para que esos maestros le revelaran un secreto, antes fue preciso que Fred abandonara sus intenciones, sus propósitos y hasta su manera de pensar con las cuales había llegado y era la intención de escribir un libro sobre los indígenas. Es decir, siempre un gran conocimiento, un valor superior o acceder a algo que tiene un valor superior, en este caso un valor mágico, trascendental, supone de quien lo busca la necesidad de dejar atrás muchas cosas y de sacrificar ciertas cosas. Hay un precio que pagar. Toda experiencia, todo conocimiento, todo aprendizaje supone pagar un precio. Bueno, y antes de dejar atrás entonces el tema del romance, la próxima lección ya nos dedicaremos a estudiar sonetos. Pero antes de dejar atrás los romances, vamos a tratar de hacer una pequeña práctica que nos permitirá entender un poco más el ritmo de las frases, la dinámica que hay detrás de este modelo que es básico y que, como veremos en un video que les voy a compartir, todavía sigue vigente en algunos tipos de canciones populares. Cada uno entonces va a escribir un verso de 8 sílabas y aquí quiero entonces recordarles las características básicas. Cada verso, 8 versos, cada verso tiene 8 sílabas y la rima es asonante en los versos pares. Entonces, si quieren escribir un romance, quizá es importante antes de escribir pensar dos cosas. ¿Cuál es el tema? Y una vez pensado el tema, buscar una serie de palabras que nos vayan a servir de rima. Aquí, por ejemplo, entonces pensé en la palabra mesa y después pensé en otras palabras que podrían rimar con mesa, cena, vuela, buena. Todas ellas riman, aunque las consonantes sean distintas. En el primero es la S, en el segundo es la N, en el tercero la L, en el cuarto la N nuevamente. Pero tenemos muy clara la estructura de las vocales, la E con acento y la A al final. E-A, E-A. Y eso se repite y podría repetirse durante muchos versos más. Recordemos que los romances no tienen estrofas y pueden ser muy largos. Entonces yo podría después crear las distintas líneas o los distintos versos. Me gusta cuando la cena se encuentra sobre la mesa, pero en especial me gusta a la hora de la cena. Y así voy creando versos y versos y versos. Aquí les doy otro modelo con las palabras cielo, bueno, fuego, hierro. Una vez más, las consonantes desde las vocales acentuadas son distintas. Una L en cielo, una N en bueno, una G en fuego, una R en hierro, pero todas tienen la misma estructura de vocales. E, O, E, O. La E tiene el acento y la O no lo tiene.
y así también entonces podríamos crear los versos. Bueno, pues entonces manos a la obra, agarren un lápiz, no tienen que ser obras maestras, pero es seguro que al intentar escribir estos versos vamos a entender mucho mejor la estructura de esta forma poética que todavía es muy vigente en el español.